Hola, mi nombre es Hilda Hernández Palafox, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Este es mi proyecto de gamificación. Mi asesor es Marco Rivera Cruz. Mi matrícula es CTM094657. El cálculo integral es una rama de las matemáticas con más aplicaciones en distintas áreas de conocimiento, ya que permite plantear modelos que resuelven problemas surgidos del diario vivir del ser humano. Es realmente cierto que en el cotidiano existir no notamos el uso de esta materia. Sin embargo, es realmente útil y es el uso silencioso el que prevalece. Son los conocedores del tema y los estudiosos quienes, mediante el uso adecuado del análisis cualitativo y cuantitativo de los diferentes fenómenos que se presentan en nuestro entorno cotidiano y profesional, dan solución a cuestiones que para el ojo común pasan desapercibidas. Y como decía Albert Einstein, las matemáticas puras son, en su forma, la poesía de las ideas lógicas. Para el proyecto de gamificación respondimos algunas preguntas como por ejemplo, es un concepto utilizado ampliamente en las matemáticas. Por lo general en cálculo diferencial es la base para encontrar las derivadas. En este caso estamos hablando del diferencial. Tenemos otro término, dice, término matemático que representa una velocidad o razón de cambio de una función dada. Hablamos igualmente de la derivada. Otro más fue, se utiliza en matemáticas para referirse a un conjunto de sumas que están definidas por dos límites, los cuales establecen el inicio y el final de esa sumatoria. En este caso, hablamos de la notación de sumas. Una más. Ejercicio común dentro de las matemáticas. Existen fórmulas que permiten obtener ese valor en distintas figuras geométricas, por ejemplo, cuadrados, círculos y triángulos. Es cálculo de áreas. Todos estos fueron temas que vimos en el desarrollo del curso. En el diario vivir es muy posible observar fenómenos que van cambiando poco a poco nuestro entorno, desde el llenado de una pileta de agua, el crecimiento poblacional, la deforestación, la contaminación, entre muchos otros. La tarea de las matemáticas es analizar mediante modelos o funciones en forma de ecuaciones el comportamiento de estos sucesos. Esto para predecir comportamientos futuros de esos fenómenos y crear posibles soluciones para el resultado de los mismos. A continuación, veamos algunos conceptos claves en el estudio del cálculo integral. Derivada. Utiliza los conceptos de derivada como una razón de cambio instantánea entre las variables independientes y dependientes. Utiliza la idea geométrica de la derivada como la pendiente de la recta tangente a la función. Diferencial. Comprende el uso de la diferencial como el producto de la derivada por los cambios de la variable independiente. Infinitesimal. Comprende que la variación es relativamente muy pequeña, pero que ayudan a aproximar las afectaciones de los fenómenos. Recta tangente. Se puede definir como un punto de encuentro entre la recta y una curva. Variables. En el cálculo integral dan un cambio a lo cual tiene diferentes valores y es un símbolo utilizado para proponer fórmulas. Las integrales inmediatas son las integrales que no requieren aplicar ningún método de integración porque son muy sencillas. La integración en cálculo integral es una definición sencilla, ya que es la operación contraria de la derivada. Teorema fundamental del cálculo. Consiste intuitivamente en la afirmación de que la derivada e integración de una función son operaciones inversas. Esto significa que toda función acotada e integrable, siendo continua o discontinua en un número finito de puntos, verifica que la derivada de su integral es igual a ella misma.
La suma de Riemann es un tipo de aproximación del valor de una integral mediante una suma finita. La suma de Riemann consiste en trazar un número finito de formas, generalmente rectángulos o trapecios dentro del área irregular, calcular el área de cada una de las formas finitas y sumarla. Este método de integración numérica tiene el problema que al sumar las áreas se obtiene un margen de error grande. Sin embargo, para minimizar este error, dividimos la región del cálculo en el mayor de número de formas finitas que podamos. Es decir, que llenamos el área con pequeñas, muy pequeñas formas para evitar estos errores. A medida que estas son más pequeñas, pues la suma nos dará una precisión mayor de cálculo. Para concluir el módulo de cálculo integral, llego a la conclusión de que es un proceso en donde debemos de tener cuidado al hacer métodos y procedimientos para llegar a un resultado adecuado. Considero que es relevante saber las palabras claves o definiciones del cálculo para tener más en cuenta qué proceso se llevará a cabo. Finalmente, me fue de mucha importancia el estudio de este curso de cálculo integral, ya que en la vida cotidiana y profesionalmente me sirve para calcular diferentes fenómenos o procesos que se llevarán en el futuro en el desarrollo de proyectos. Agradezco mucho y que tengan un buen día.